Hola, buenos días. Bueno, ¿me escuchan? Buenos días, sí, se les escucha. Ok, gracias. Vamos a esperar que se conecten otros compañeros para comenzar. Yo ya voy haciendo bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a la segunda tutoría. Esperamos desarrollarla, ¿verdad? Completa, sin ninguna complicación. Y después tienen tutoría a las 10. Sí, tenemos. Okay. Vamos a terminar un poquito antes de las 10 para que puedan respirar un poquito, ¿verdad? Para la que sigue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Bien, bien. Si tienen alguna pregunta del ensayo, la pueden hacer en este espacio mientras se conectan los demás. Como no hay un formato específico de interlineado, tienen las normas APA, ¿verdad? Hay que trabajarlo según las normas APA. Por ahí me estaban preguntando compañeros si cuánto de espacio había que darle. Y si no, voy a ver si les saco el, cuánto le van a dar y se lo voy a mandar al grupo, pero más tarde. Muchas gracias. Ok. ¿Con cuál edición están trabajando ustedes de las normas APA? 2006. Okay. El 6 también. ¿Les aparece la presentación? Sí. Okay, A mí aún no, dice que no se puede mostrar el contenido, un problema al mostrar el contenido. Y, y si se sale de la aplicación y vuelve a entrar, Ok, ahorita. pruebe a ver qué le da. Hola Cristian, ¿cómo están? ¿Me escucha? Ok, ok, muy bien. Bueno, ya dije que a las 8:10, ¿verdad? Y vamos a comenzar, así que voy a pasar las diapositivas por ahí, ¿verdad? Si alguno ya ha leído, tal vez entre medio la exposición ahí vamos a ir viendo si hacemos algunas preguntitas o si tienen algún comentario para que ustedes lo compartan, algún caso que conozcan relacionado con los contenidos también. Y si no han leído, pues está bastante interesante, ya se van a dar cuenta, o sea, de cómo nuestro cuerpo va funcionando y ahí vamos a ir viendo en el transcurso de la tutoría. Si hay algún problema, si de repente no aparezco conectada o algo, si pueden me notifican en el WhatsApp porque ayer me aparecía que estaba presentando y de repente no, en realidad ya se me había cortado la llamada y me aparecía como
como que se está presentando. Entonces, cualquier cosa sí le voy a pedir de favor, ¿verdad? Que me notifiquen. Para comenzar, bueno, tenemos la neurociencia del aprendizaje. El papel que desempeña el cerebro en el aprendizaje y en la conducta, pues como decíamos ayer, que fue lo único que alcanzaron a escuchar, no es un tema nuevo, pero sí muy importante, por lo que los educadores, ¿verdad?, se han interesado bastante en estudiarlo. Ah, según los estudios, hasta hace poco tiempo. La neurociencia, ¿verdad?, es el estudio de la estructura, de las funciones, del desarrollo, la química y patologías que puede tener nuestro sistema nervioso. Y es de gran importancia, ¿verdad?, estudiarlo porque el aprendizaje ocurre en el órgano de nuestro cerebro. Entonces, el cerebro es el que nos da esa pauta, ¿verdad?, para poder aprender, y por eso es de bastante interés poderlo estudiar y poderlo entender, ¿verdad?, ya que somos seres complejos y tenemos diferentes funciones. Entonces, sí se requiere de bastante estudio para poder comprenderlo, ¿verdad?, cómo vamos funcionando. Aquí tenemos la organización y las estructuras. Tenemos el sistema nervioso central y el autónomo. El central está conformado tanto por el cerebro y la médula espinal, como pueden observar ahí en la imagen, no sé si logran visualizar bien. Eh, está, es el mecanismo central del cuerpo, ¿verdad?, donde se controla la conducta voluntaria, como dice ahí, el pensamiento y el comportamiento que cada uno de nosotros tiene. Entonces, en el autónomo, este va regulando las actividades involuntarias, como la digestión, ¿verdad?, la respiración y la circulación, que eso ya están como automáticas de nuestro cuerpo. Pero dice que los sistemas no son completamente independientes, ya que para que uno pueda funcionar, ¿verdad?, tenemos que tener en buen estado los demás órganos, si no nuestro cuerpo no puede llegar a tener las funciones completas. Eh, También dice, ¿verdad?, que hay un ejemplo que pueden aprender a controlar su frecuencia cardíaca, lo que significa que se está manejando de manera voluntaria una actividad involuntaria. Por ejemplo, si nosotros caminamos, digamos, una cuesta, ¿verdad?, una montaña, pero sentimos que ya no, que se nos va a parar el corazón, entonces nosotros vemos cómo controlar y agarramos aire y empezamos, ¿verdad?, a controlar nuestra respiración, y ya luego que la controlamos ya podemos seguir caminando. Entonces también, ¿verdad?, eso lo tenemos que aprender a controlar. La principal función, ¿verdad?, de transmitir señales desde y hacia el cerebro, lo que la convierte en un mensajero central, ¿verdad?, entre el cerebro y el resto del cuerpo, o sea que todo va interconectado para poder funcionar. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. En cuanto a las neuronas, ¿verdad?, tenemos que el cerebro y la médula espinal contienen alrededor de 100.000 millones de neuronas, que son las que envían y reciben la información, ¿verdad?, a lo largo de nuestros músculos y los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. La mayoría se localiza en el sistema nervioso central y también difieren de otras células, como las de la piel o las de la sangre, que también son aspectos importantes. ¿Qué dicen ustedes cuando han estudiado mucho? Cuando ya se han cansado y ya sienten que la mente ya, ¿verdad?, ya no quiere. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué les pasan a sus neuronas? Como que ya se murieron, cosas así. Así es. Se quema. Se queman, ¿verdad? Se hacen chicharrón las pobres neuronas. En realidad sí, algunas se van muriendo y difícilmente se vuelven a reconstruir, ¿verdad? Algunas se mueren de un solo, estas ya no se vuelven a recuperar, y otras quedan, pero ya no funcionan, no tienen la misma funcionalidad. Pero en realidad sí se mueren. Eh, También tenemos las células gliales, el segundo tipo, ¿verdad?, de, de células está en el sistema nervioso central.
son mucho más numerosas que las neuronas y se podrían considerar como un soporte, ¿verdad? Porque apoyan a lo que es la funcionalidad de las neuronas. En realidad las células gliales no transmiten señales como las neuronas, pero ayudan, ¿verdad? En el proceso para poder procesar, en el proceso para procesar la información. Entonces, son un apoyo, por eso dice ahí que son soporte, ¿verdad? Y por un lado, la mayoría de las células del cuerpo pues se regeneran, ¿verdad? Y es una renovación continua, pero esto no pasa con las neuronas. Por ejemplo, cuando nos cortamos o nos herimos, ¿verdad? La piel, las capas de la piel se logran eh, reconstruir, ¿verdad? Sanan porque las células se van regenerando y reemplazan a las que se dañaron. Entonces ahí es cuando nosotros podemos sanar. Pero en cambio, ¿verdad? En las células del cerebro es diferente eh, y de la médula espinal también, ya que si se destruyen por un accidente o por una enfermedad, son irreparables, ¿verdad? Entonces sí se pueden perder para siempre, como dicen, y ya no se pueden recuperar. Por eso cuando hay una lesión en la columna vertebral también, ¿verdad? Ya no se puede regenerar, ¿verdad? Y es por eso que muchas personas que después de un accidente pueden quedar en silla de ruedas. Y lo mismo pasa con las neuronas, la mayoría pues ya no vuelven a funcionar, se mueren. En cuanto a sinapsis, que es organización, eh, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha. Sí, ok, ok. Es la organización, ¿verdad?, de las neuronas con los cuerpos celulares, los axones y la dendrita, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es un axón y qué es una dendrita. Cuando se da la sinapsis, pues cada neurona va constando de un cuerpo celular, ¿verdad? Que tiene miles de pequeñas dendritas y también tiene un axón. Para que se pueda dar el proceso de la sinapsis, la dendrita es la prolongación de tejido que recibe información de otras células. Y eh, el axón es una trama larga y como pueden observar en la imagen, una trama larga de tejido que envía los mensajes a otras células. La vaina de mielina rodea al axón y facilita el viaje de las señales. Es la que está enmarcada ahí, ¿verdad? Con el corchete. Entonces, cada axón termina en una estructura ramificada y esto va conectando con las terminales de las dendritas. Entonces, es ahí cuando se logra esa conexión, ¿verdad? Es que se le llama la sinapsis. Y así es como los mensajes viajan de una neurona a otra, ¿verdad? A través de la sinapsis. Es como que vaya una redecilla, ¿verdad? Y van como viajando y nos logran llevar lo que es el mensaje, ¿verdad? Y luego tenemos las estructuras del cerebro. El cerebro de un ser humano adulto pesa aproximadamente 3 libras y tiene el tamaño de un melón o de una toronja grande. La cobertura externa presenta una serie de pliegues, una apariencia arrugada, como ustedes lo pueden observar en la imagen que está en la presentación y como algunas que imagino que ya han observado antes. eh, la apariencia, ¿verdad? Sí, es como la de un coliflor. Tiene un 78% de agua y el resto es de grasas y proteínas. Y la textura, pues, suele ser suave. En cuanto eh, al cerebro, ¿verdad? Aquí es donde nosotros podemos llevar a cabo el proceso de aprendizaje. No aparece, ¿verdad? Pero es importante que la función del cerebro esté bien, ¿verdad? Y para que pueda funcionar bien hay muchos factores que pueden influir. Entonces, también, ¿verdad? Para que nos funcione bien hay que cuidarse también, porque ahí va incluida la nutrición, hasta nuestro estado emocional va incluido para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente.
Luego de que tenemos la estructura del cerebro, ¿verdad? También tenemos la corteza cerebral, que está cubierto, es una capa delgada con un grosor similar al de la cáscara de la naranja. Ahí pueden observar que tiene menos de un cuarto de pulgada. Eso sería la corteza cerebral. En sí, la corteza cerebral es la mencionada materia gris. Ahí, como pueden observar, es la materia gris que se ve como arrugadita, ¿verdad? En el cerebro. Esa es la corteza cerebral. Los pliegues, ¿verdad? Que tiene la corteza, tiene permite que tenga una superficie mayor y por lo tanto también las neuronas son mayores, ¿verdad? Y también aumentan las conexiones neuronales dependiendo de la materia gris. Luego de que tenemos el cerebro, la corteza cerebral, viene lo que son los hemisferios, ¿verdad? No sé quién ha escuchado hablar de los hemisferios. ¿Cuántos hemisferios tenemos? Sí saben, ¿verdad? Sí me están escuchando. Vaya, la corteza cerebral tiene dos hemisferios, pero tenemos el derecho y tenemos el izquierdo. Cada uno se compone de 4 lóbulos. Me imagino que han visto alguna imagen, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ver los contenidos. Luego ustedes pueden leerlo, ¿verdad? En la plataforma también están los documentos que tienen los contenidos de neurociencias y las diferencias individuales. Por ahí mi compañero dice que no sabe si son 2 o son 4. Vale, son 2 hemisferios y son 4 lóbulos. Entonces, bueno, ya vamos a ver las funciones en la siguiente diapositiva de cada hemisferio. Cuando hablamos del lóbulo occipital, este se participa, ¿verdad? Principalmente en el procesamiento de la información visual. Luego ustedes verifican en el documento, está la imagen, ¿verdad? De cada lóbulo para que ustedes la puedan visualizar mejor, para que comprendan en cada parte exactamente, ¿verdad? Que están ubicados. Ya para la hora del parcial ustedes lo manejen bien, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? El occipital está relacionado al procesamiento de la información visual, también conocido como la corteza visual. Acá se llevan a cabo funciones como determinación, ¿verdad? El movimiento que nosotros podemos hacer con el cuerpo, el color de las cosas que nosotros logramos identificar, la profundidad, la distancia y otras características visuales, ¿verdad? Cómo nosotros podemos poder entender lo que son los símbolos también, eh, poder comprender qué camino vamos a tomar, las señalizaciones de la carretera, ¿verdad? Todo eso lo podemos procesar por medio del lóbulo occipital. Ya el lóbulo parietal está en la parte superior del cerebro y son responsables del sentido del tacto. Estos ayudan a determinar, ¿verdad?, la posición del cuerpo y también colabora para poder integrar la información visual que procesa el lóbulo occipital. Entonces, ¿verdad? También el lóbulo parietal nos ayuda a procesar como la temperatura, las presiones, ¿verdad? Sensaciones de dolor. Entonces, es este lóbulo el que nos ayuda a determinarlo. Luego está también el que sigue es el temporal, ¿verdad? El temporal está a un costado del cerebro y él procesa la información auditiva, como la voz, ¿verdad?
o diferentes sonidos que nosotros podemos determinar el reconocimiento, ¿verdad? Sabemos identificar el canto de un pájaro, el sonido de una canción, o identificar diferentes tipos de géneros musicales, diferentes artistas, el miaullido de un gato, ¿verdad? O que ladró un perro, ya nosotros ya conocemos la diferencia de los sonidos, entonces logramos procesarlos por medio del lóbulo temporal. Y el lóbulo frontal conforma la parte más grande de la corteza porque es el que procesa toda la información referida a la memorización, a planeaciones, a la toma de decisiones, que la creatividad que nosotros podamos desarrollar, ¿verdad? Si a veces no se logra desarrollar en un nivel alto, entonces hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque la creatividad a veces decimos nosotros que no tenemos, pero realmente si empezamos, ¿verdad? A mezclar colores, a buscar ideas o apoyarse de otros para tener ideas de cómo se pueden hacer diseños creativos en un álbum, en alguna manualidad, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una tarea que se nos dejó en una materia, sino puede ser que usted lo agarre como un hobby o un pasatiempo y ponerse a trabajar, ¿verdad? Y hacer cosas nuevas y usted puede aportar para desarrollar su propia creatividad, ¿verdad? Si usted siente que no tiene muy desarrollada esa habilidad, entonces hay que reforzarla y practicar, ¿verdad? Entonces, los lóbulos son los que tienen estas funciones, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que el frontal está relacionado a la memorización, a la creatividad, el temporal a lo que es a lo auditivo, el occipital a lo visual y el parietal era lo táctico, ¿verdad? ¿A qué nos ayudaba lo táctico? A determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual, ¿verdad? ¿Qué más dijimos del lóbulo parietal? Que ese es responsable del sentido del tacto. Así es. Si usted tiene Y la sensaciones, temperatura, y también de la temperatura, y la ah, sensación del dolor y de la presión. ok, excelente. Perdón. Sí, excelente. Esa es la respuesta, ¿verdad? Para eso era el lóbulo parietal. Eh, el occipital dijimos que para lo visual, ¿verdad? ¿Para qué dijimos que era el temporal? Era el tercero. Es el encargado de la información auditiva. Sí, muy bien. ¿Y los demás? Fue cuando dijimos que podíamos diferenciar, ¿verdad? Los sonidos. Oscar está prestando bastante atención, ¿verdad? Está ahí en línea con los contenidos y los demás, o no quieren participar. Silvia nos dice que acaba de ingresar. Bienvenida, Silvia. Está bien. Más adelante vamos a ir haciendo más preguntitas, ¿verdad? Entonces, por ahí usted puede participar. Okay. Igual a los demás que hace poco se integraron, sean bienvenidos también. Y, y pongan un poco de atención, ¿verdad? Recuerden que ustedes prestan atención y si tienen problemas de retención de información, pues eso es normal, ¿verdad? Pero es que ayuda para que cuando usted ya repase contenidos para la hora del parcial, ¿verdad? Le ayude bastante. Recuerden que la memoria hay que ejercitarla también para que esté en buen funcionamiento, ¿verdad? Igual que el cuerpo, también la memoria necesita. Luego de los hemisferios tenemos
eh, el lóbulo temporal, el tallo cerebral y el cerebelo. Eh, bueno, ahí están señaladas las partes, ¿verdad? Siempre en relación al cerebro. Entonces, el tallo cerebral y la formación de retículas se encarga de las funciones del sistema nervioso autónomo. Eh, el tallo, ¿verdad? Recuerden que es las funciones del sistema nervioso autónomo, que eran funciones involuntarias, ¿verdad? Como mencionamos. Y por medio de la formación, ¿verdad? Reticular, que la formación reticular es una red de neuronas, ¿verdad? Y fibras que son encargadas de regular el control de nuestras funciones básicas del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que eh, ya son funciones que están automáticas en nuestro cuerpo. La presión sanguínea y también están involucradas en lo que son, nos dice que en los niveles de conciencia, porque dependiendo cómo esté funcionando nuestro sistema nervioso, pues así también podemos tener el control del sueño, ¿verdad? Y a veces sí parece que dormimos, pero en realidad no descansamos y es porque nuestro sistema nervioso no está funcionando correctamente. A veces tenemos muchos problemas, el estrés, que más en nuestro estado emocional no está equilibrado, ¿verdad? Entonces eso también viene a afectarnos y no sé si entre ustedes alguno les da insomnio o se despiertan de madrugada, ¿verdad? Con pesadillas tal vez relacionadas al mismo estrés, no sé si está con las tareas, ¿verdad? Espero que no, pero a veces, ¿verdad? Si tuvieron un problema en el trabajo o en la casa, uno se queda dormido y despierta en horas de la madrugada como que si estaba en el mismo problema o tuvo una pesadilla. Entonces es porque nuestro sistema nervioso no está funcionando bien. Entonces, a veces, ¿verdad? Hay que tomarse unas vitaminas, los nervios, y ya usted puede dormir un poquito mejor, ¿verdad? Pero sí hay que intentar mantener regulado lo que es el sistema nervioso, porque si no, sí puede afectarnos en nuestra salud. Tenemos que el cerebelo regula el equilibrio corporal, ¿verdad? El control muscular que nosotros tenemos, ¿verdad? Los movimientos. Nosotros agarramos una taza, diferentes herramientas para trabajar, podemos manipular una computadora, etcétera, ¿verdad? Nos podemos peinar, podemos ponernos la ropa. Todos esos movimientos los podemos controlar por medio del cerebelo. Este, por eso se puede controlar, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros tenemos el control y adquirimos todas las habilidades motoras, tanto la fina como la gruesa se controlan ahí. Y en la siguiente imagen también tenemos el tálamo, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Eh, el tálamo actúa como un puente, ¿sí? Es como un puentecito, ¿verdad? Donde se envía la información desde los sentidos, ¿verdad? Menos el olfato sí no entra en esta parte porque llega directamente al cerebro, ¿verdad? Es el único sentido que llega directamente al cerebro y a todo nuestro cuerpo. En cambio, los demás sentidos sí eh, envían la información, ¿verdad? Entonces necesitan un puente y es el tálamo, por medio del tálamo que logra llegar la información. Luego tenemos el hipotálamo, también forma parte del sistema nervioso autónomo. Controla las funciones corporales necesarias para mantener la homeostasis, digamos la que mencionábamos antes, ¿verdad? La temperatura corporal, el sueño y también para poder, ¿verdad? Saber cuando nosotros tenemos hambre o cuando tenemos sueño, ¿verdad? Es por medio del hipotálamo que se puede controlar esta función. De lo que he mencionado, ¿qué función dijimos que tenía el tallo cerebral? Son funciones involuntarias, ¿verdad?
Y dije que eran funciones básicas corporales, ¿verdad? Que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas funciones que se pueden regular? ¿Correcto? ¿Cuál otra? Sí, respiración. Además de respirar, La frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, sí, muy bien. también la salivación y el gusto. Correcto. Así es. Y también, ¿verdad? Para poder controlar el sueño, dijimos. Excelente, vamos muy bien. Y el cerebelo, ¿qué controlaba? ¿Qué habilidades controlaba el cerebelo? El cerebro controla las actividades como las que hacemos diariamente, ¿verdad? Como podernos cambiar, peinar, hacer las diferentes actividades que coordina el cerebro. Así es, la habilidad motora, ¿verdad? Eh, si algunos, ¿verdad? Agarran una aguja y quieren enhebrarla, ¿verdad? Hay varias personas que no pueden porque sus habilidades motoras finas no se lograron desarrollar o no pueden cortar bien con una tijera. Hay varias cositas así que no se pueden, no las pueden hacer, pero es porque de pequeñitos no se les, no desarrollaron bien sus habilidades motoras finas, ¿verdad? Entonces por eso es que si alguno tiene niños, ¿verdad? De ponerlos a jugar con pelotitas, de esas que son, que se apretan, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el material, pero me imagino que ya han visto. Entonces hay diferentes juguetitos que ayudan, ¿verdad? Para que los niños desde pequeños vayan desarrollando esas habilidades. Ya así de grandes, pues ya no tenemos muchas dificultades. ¿Cuál sentido era el que no usaba el puente para enviar la información hacia la corteza cerebral? El olfato. Muy bien, excelente. Esta función se daba en el tálamo, ¿verdad? Y también teníamos, El olfato, así es, muy bien. Y en el hipotálamo dijimos que qué funciones eran las que controlaban. Esa es la homeostasis, que era la regulación de la temperatura. Excelente. El sueño y las También, sensaciones de sed y de hambre. muy bien. Eso me gusta, miren que están poniendo atención. Luego, ¿verdad? También el hipotálamo también tiene que ver con la frecuencia cardíaca que ya habíamos mencionado y con nuestra respiración, ¿verdad? O cuando nos asustamos, ¿verdad? O estamos estresados, el hipotálamo es el que nos ayuda a poder controlarnos, ¿verdad? Y a poder tener bien lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Si no, pues no se nos podría disparar la presión, si no podría ser regulada una situación de estas. Luego tenemos la amígdala. Participa en el control de las emociones y la agresividad. Entonces, ¿verdad? Nos está hablando de la información sensorial. Eh, Se deja fuera también el olfato porque llegaba directamente a la corteza, ¿verdad? Pero todo lo demás relacionado a los otros sentidos eh, llega para controlar las emociones, ¿verdad? Eh, la de más información cerebral, que es la adquirimos por medio de nuestros sentidos, llega, ¿verdad? Llega hasta el tálamo, el cual envía la información al área apropiada de la corteza y a la amígdala, ¿verdad? Entonces, en sí la función de la amígdala se va evaluando, ¿verdad? Qué tan peligrosa es la información sensorial que estamos obteniendo por medio de nuestros sentidos. Y bueno, a veces, ¿verdad? Por ahí puede reconocer que algún estímulo sea dañino. Entonces, así envía una señal al hipotálamo y esto va provocando los cambios emocionales, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad?
lo que hayan captado o que es lo que hayamos sentido puede aumentar nuestra frecuencia cardíaca, eh, podemos tener otro problema, ¿verdad? Entonces ya nuestro cerebro no funciona bien dependiendo de la señalización que nos manda. Entonces eso tiene que ver con las diferentes eh, situaciones, ¿verdad? En nuestro contexto, porque también tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, eh, si alguno es asaltado o agredido, ¿verdad? A veces en el mismo acto van las dos cosas, entonces nosotros ya no quedamos igual, no nos sentimos bien, ya nuestro cuerpo no reacciona igual. Y eso también depende de cómo esté funcionando nuestro sistema nervioso, porque a ciertas personas, digamos que lo mantienen equilibrado. Sí les puede pasar una situación de estas, pero la saben manejar. Eh, no quiere decir que no se asustaron, ¿verdad? O que no les dolió si les dieron algún golpe, pero lo saben manejar mejor. En cambio, hay otras personas que se quedan como congeladas o de veramente les da un, un choque de nervios, ¿verdad? Entonces, y es depende de cómo esté funcionando nuestro cuerpo, cómo sea nuestro sistema, ¿verdad? Porque el, nuestra anatomía es parecida, pero no todos tenemos la misma funcionalidad, entonces puede ser que alguno en una situación de estas hasta le dio un infarto, ¿verdad? Y hasta se puede morir ahí. Y aunque haya sido la misma situación para otro, pero su sistema nervioso tal vez está más potente, está funcionando mejor, entonces va a reaccionar diferente. Y quien controla todas estas emociones es la amígdala. Luego tenemos el hipocampo, que es responsable de la memoria del pasado inmediato, nos dice el documento, ¿verdad? Es decir, que establece la información a largo plazo. Eso es lo que hace el hipocampo, ¿verdad? Y es como que esa información la guarda y cuando nosotros la necesitamos, pues el hipocampo es quien se encarga, ¿verdad? Como de devolvernos esa información y nos sirve más adelante, ¿verdad? Así cuando tenemos memoria a largo plazo, es como que esa información está guardadita. Y es el hipocampo quien nos la recuerda luego. Eh, Vamos a ver. Esto siempre va relacionado al funcionamiento de la corteza cerebral. Quiero ver. Entonces, ¿cuál era la función de la amígdala? Participa en el control de de las emociones. Así es. También decía, licenciada, de que evalúa qué tan peligrosa es la información y si ve que pues nos va a dañar, pues ella como que hace eso, su trabajo, ¿verdad? Para que nosotros no seamos tan afectados. Nos ayuda a regularlo. Ajá. Así es. Ajá, las emociones, cabal. Por ahí podemos mantener el control, ¿verdad? Y el hipocampo, ¿de qué era responsable? ¿De cuál memoria? De la memoria a largo plazo, licenciada. Dice que establece la información a largo plazo, se encarga de devolvernos la información. Así es. ¿Y usted qué tal con la memoria a largo plazo? La mía no funciona mucho a largo plazo, le corta. Es más a corto plazo. Sí. Ok. Licenciada, Sí. ¿qué pasa con la memoria, digamos, de la infancia? Todos los periodos esos de inicio, que uno tiene recuerdo, como que a veces son más fáciles, a veces ciertas cosas de recordar que en la edad, digamos, intermedia, como que quedan más, más grabados, ¿verdad? Algunas situaciones que se vienen de inmediato con algunos estímulos.
de pequeños. Sí, Así es, y como la memoria, ¿verdad? Está más fresca cuando empieza eh, como a absorber, ¿verdad? Como de pequeños empezamos a conocer el mundo, entonces hay como situaciones que nos quedan como enmarcadas, ¿verdad? Entonces es más fácil de recordarlas. A veces es porque son cosas que nos parecen muy importantes o muy llamativas para nosotros, entonces el cerebro las guarda mejor que otras. Y luego porque depende cómo esté funcionando también, ¿verdad? Todo nuestro sistema, la nutrición que hayamos tenido hasta el día de hoy también podría tener que ver para que nuestro cerebro se desarrolle mejor. Si desde pequeño se tiene la nutrición adecuada, ¿verdad? Y también el ejercicio motor para poder desarrollar todas las habilidades, se va manteniendo un mejor desarrollo del cerebro. Entonces, eso también tiene que ver para que hay diferentes estrategias para poder eh, como adaptar, ¿verdad? Para que se desarrolle un poquito mejor el cerebro. Pero díganme, ¿ustedes toman vitaminas seguido? O por lo menos papá de mora de chipilín seguido. quizás hasta ahora que estamos pasando por este periodo bien especial, muchos nos hemos vitaminado un poco más que antes, quizás. Así es, hay que tomar vitaminas porque sí ayuda, ¿verdad? Entonces, también nuestro cuerpo, ¿verdad? Necesita, ¿verdad? Las proteínas. La cuestión es que tendríamos que llevar un equilibrio, ¿verdad? De grasas, de proteínas, de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y realmente si se llevara bien el equilibrio de todo lo que se tiene que consumir, pues nuestro cerebro funciona mejor. Pero igual, eso también tiene que ver lo genético, no todos tenemos la misma, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver. Entonces, si nuestros padres tal vez tenían un buen desarrollo también mental, a veces eso nos ayuda a la siguiente generación. Y si es de familia que para los aprendizajes, ¿verdad? Se les dificulta un poco, también lo podemos heredar. Hay un montón de factores, ¿verdad? Que pueden influir, pero sí es más fácil, como dice la compañera, recordar, ¿verdad? Cuando somos niños, porque como eh, son la primera información que nuestro cerebro va dando, es como que la vamos guardando mejor que otra. Luego, no es que se vaya saturando, porque nuestro cerebro tiene mucha capacidad para tener diferentes tipos de informaciones, ¿verdad? Y no quiere decir que por eso vaya eh, a tener problemas para funcionar. Entonces, ahí hay que ver, ¿verdad?, qué técnicas utilizar. Si ustedes dicen que no les funciona la memoria a largo plazo, solo a corto, o algunos dicen que ni a corto, aquí no me dicen ninguno, ¿verdad? Pero algunos dicen que ni a corto plazo, que por más que lean y estudien, en la hora de parcial no se acordaron de nada. Lo que hay que intentar es, ¿verdad?, tratar de entender lo que se va leyendo, tener la lectura comprensiva, porque si no se entendió, también difícilmente usted se va a recordar. Y no sé si ya les había dicho que también pueden hacer sus resúmenes, ¿verdad? Sacar las ideas principales, luego ustedes pueden grabar ustedes mismos, ir leyendo y grabarse, y pues cuando vayan a dormir escucharlo, ¿verdad? Antes de dormirse, escucharlo, si para ya cuando van a tener los parciales, escuchar los audios, ¿verdad? Unos días antes de los resúmenes que ustedes han hecho. Y no a todos les va a funcionar, pero yo creo que a varios sí. Yo conozco a varios que sí les ha funcionado. Y si no, pues prueben haciendo mapas, a ver con qué es su memoria, ¿verdad? Se siente más identificada y ustedes logran tener una mejor retención de información. Dice el compañero. Sí, diga, Silvia. Licenciado. Hola. Hola, dígame. Fíjese de que con respecto a lo que usted está diciendo, bueno, en mi caso, a mí se me queda bastante de lo que leo, pero tengo que leer en voz alta, porque si leo solo con la mente, como decimos, no se me queda la información. Entonces yo siempre que leo, leo en voz alta, como que si estoy leyendo para alguien más.
Y así es como yo logro retener la información. Otra cosa que yo he identificado es que, por ejemplo, las diapositivas, la información que yo leo en diapositivas se me queda un montón. Entonces, yo digo quizás como ponen ahí imágenes o dibujos, ¿verdad? Entonces yo como que recuerdo esos dibujos y inmediatamente me recuerdo de la información que está al lado de los dibujos. Esa ha sido mi forma que yo he logrado identificar que sí retengo más la información. Entonces usted aprende más rápido por asociación, logra relacionar las imágenes con la información, con los contenidos, así trabaja su mentalidad ya y se le facilita más. A otro puede ser de que, digamos, un compañero sacó el resumen o le platica, ¿verdad? Lo que él comprendió del contenido y a ellos así se les facilita entender y comprender más, pero si están leyendo el documento, a veces no entienden. Yo tenía compañeros así, entonces lo que hacíamos era de que yo sacaba los resúmenes y luego, ¿verdad? Nos reuníamos tres y ya empezábamos ella hacía las preguntas, yo se las contestaba, ¿verdad? Pero con mis mismos resúmenes y la verdad que aprendía bastante, a ella se le quedaba bastante y manejaba bien la información, pero leyendo directamente del documento no. Y es porque sí es su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Así que puede ser también que alguno saque el resumen y puedan hacer un conversatorio también entre ustedes, ¿verdad? Eso también lo pueden hacer, compartir lo más importante y sí ayuda bastante, ¿verdad? No solo para poder pasar el parcial, sino que se tiene un mejor procesamiento de la información. El compañero nos había escrito que él piensa, dice que si a un niño lo educamos para el triunfo más que para el fracaso, tendrá más oportunidades para su desarrollo integral. Así es, de acuerdo con usted. La cuestión, ¿verdad? Es que a los niños hay que motivarlos, ¿verdad? No decirles que sean incapaces de hacer las cosas, sino apoyarles y que las intenten y que las hagan ellos solos, ¿verdad? Primero se les apoya y ya luego las pueden hacer por ellos mismos. Entonces, también en ese sentido se les va, ¿verdad?, educando emocionalmente. Y no habría en estos tiempos tantos niños con desequilibrio emocional, ¿verdad? Pero bueno, ahí también hay muchos factores que influyen porque no todas las familias, ¿verdad? Tienen papá, mamá y están los hijos, sino que algunas solo tienen los abuelos, otras solo tienen al papá, otras solo a la mamá. Y eso también tiene que ver, pero sí debería de haber más conciencia y también de educarlos desde pequeñitos, ¿verdad? En lo que es el estado emocional, porque eso tiene mucho que ver también para que nuestro sistema nervioso funcione de manera equilibrada y así poder llevar una vida más tranquila. Luego también tenemos lo que es el cuerpo calloso, ¿verdad? A lo largo de todo el cerebro, el encéfalo, del frente hacia atrás, ¿verdad? Existe una banda de fibras, ahí están señaladas en la imagen, conocida, ¿verdad?, como el cuerpo calloso. Lo que viene a dividir los hemisferios que ya mencionamos, ¿verdad?, en dos mitades, ¿verdad? Ahí es donde está la división. Y esto conecta para que se pueda dar el procesamiento neuronal. Para el proceso mental, pues seguidamente se involucran ambos hemisferios, ¿verdad? Entonces, esto es posible por medio del cuerpo calloso, que son las dos que se encuentran justo en medio, ¿verdad?, de los hemisferios. También tenemos, acá están, miren, las funciones de cada hemisferio. Tenemos el izquierdo y el derecho. Bueno, nuestro hemisferio izquierdo se encarga, ¿verdad? Primeramente, no sé si ya sabían, el hemisferio izquierdo controla los movimientos del lado derecho. Es decir, que todo lo que nosotros podemos hacer con nuestra mano derecha y el pie derecho lo está controlando el hemisferio izquierdo. Y para poder hacer los movimientos del lado izquierdo, ¿verdad?, están siendo controlados por el hemisferio
por el hemisferio contrario. Entonces, las funciones que tenemos son el lenguaje hablado. En el hemisferio izquierdo tenemos lo que es la lógica, ¿verdad? Lo que está referido a matemática, el lenguaje escrito, la memoria y el razonamiento. Esto lo procesa el hemisferio izquierdo. Y en el hemisferio derecho tenemos el sentido musical, el sentido espacial, ¿verdad? Del arte, la intuición sensorial y todo lo imaginativo y lo creativo. Así son las funcionalidades de cada hemisferio. Pero, si pueden ver, ¿verdad? Para poder hacerlo funcionar están interconectados siempre, porque un lado controla los movimientos del otro y viceversa, ¿verdad? Entonces, parece un poquito increíble que esto se pueda dar, pero así de interesantes somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, si pueden, ¿verdad? Pueden leer un poquito más en relación al contenido, que está bastante bonito. Pero no hay donde perderse, ¿verdad? Acá está en la imagen cómo se controla cada hemisferio, cada función que tienen los hemisferios. Luego tenemos el sistema de procesamiento de la información. Ahí pueden observar, ¿verdad? Dice el compañero que significa que hay más actividad del lado específico del cerebro según la actividad que hagamos. Ejemplo, la música, ¿sí? A tratar la diapositiva. Así es, cada hemisferio tiene sus funciones, ¿verdad? Pero cada quien, pues, desarrolla más algunas que otras. Por ejemplo, ¿me puede dar su nombre? El que escribió el ejemplo de la música, que a mí solo me aparece el carnet. Carlos, ¿usted practica algo de la música? Si nosotros, sus hijas tocan violín, qué bonito. Un día nos va a compartir eh, eh, un pedacito de una canción que toquen, ¿verdad? Ahí en el grupo para poder verlo. Sí, algunas funcionalidades las tenemos más desarrolladas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, algunos son excelentes con la matemática, ¿verdad? La química. Entonces, tienen más desarrolladas algunas áreas que otras. Otros son mejores exponiendo, por ejemplo, el lenguaje hablado, ¿verdad? Cuando se tiene una exposición, eh, bien fluido para hablar, ¿verdad? Incluso algunos no necesitan ni estudiar mucho el tema, solo sacar las ideas principales y a la hora de hablar, luego no les alcanza ni el tiempo cuando están exponiendo porque tienen bien desarrollada esa habilidad, ¿verdad? Otros tenemos quizás más desarrollado el lenguaje escrito. También, ¿verdad? Para expresarnos a veces no somos muy buenos así directamente, entonces somos mejores escribiendo. Puede ser una carta, puede ser solo una pregunta. A veces no quieren hablar, entonces se escribe. Y otros que se dedican a la poesía, a escribir libros, entonces tienen bien desarrollada esa parte. Otros son buenos para memorizar y razonar, pues no se les dificulta hacer un análisis de cierta situación que está pasando en el país, sino que rápido la pueden hacer, ¿verdad? Y puede ser que otro se le dificulte la matemática, el lenguaje hablado, ¿verdad? Para la hora de expresarse, para memorizar también, pero pueden tocar algún instrumento musical o también pueden cantar, ¿verdad? O el sentido del arte, son pintores, ¿verdad? Hacen cuadros, etcétera, ¿verdad? Y también lo imaginativo y lo creativo, algunos que son muy buenos dibujando, ¿verdad? Mezclando colores y para manualidades, para bordar, para
Entonces, las habilidades, ¿verdad? Las tienen desarrolladas, las tenemos desarrolladas en diferentes estilos. Entonces, no todos tenemos las mismas habilidades desarrolladas al mismo nivel. Puede ser que otros tengamos un poquito de algunas, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el sentido musical, pues no, ahí sí no puedo tocar ningún instrumento musical, ni creo que tampoco soy buena cantando. Quizás en lo del arte sí tengo un poco de que me gusta dibujar y no soy tan mala dibujando. Y alguna que otra cosa de pasar pintando, ¿verdad? Pero ya en otras cosas tal vez no. Memorizar, digamos que se me desarrolló un poquito, pero no tanto. Pero no se me dificultaba tanto. Un poco de matemática. Así que puede ser que tengamos un poquito de cada cosa, ¿verdad? Y logramos mantener un equilibrio y no tengamos desarrolladas otras. Pero lo que sí se puede hacer es practicar. Si usted quiere desarrollar habilidades musicales, pues algún instrumento que le llame la atención, ¿verdad? El piano, la guitarra, el violín, pues practicarlo, ¿verdad? La verdad es que si no se practica, no se aprende, entonces así se puede ir estimulando y desarrollando también esa habilidad. Y en cuanto al procesamiento, ¿verdad? El sistema de procesamiento de la información, pues tenemos la memoria a corto plazo, el aprendizaje que se da por estímulo-respuesta, aprendizaje por condicionamiento clásico en el cerebelo, la amígdala, ¿verdad? Que ya hablamos del hipocampo, el tálamo, entonces todo eh, funcionan como un sistema para poder procesar la información. Entonces, desde la perspectiva de la neurociencia nos dice que aprender implica formar y fortalecer conexiones y redes nerviosas, ¿verdad? Así que por eso les decía de que hay que practicar, porque si nosotros sentimos que alguna de estas funcionalidades de los hemisferios no la tenemos desarrollada, pues practicar, ¿verdad? Ver cómo fortalecernos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso ya queda en cada uno de nosotros de intentarlo. En cuanto a este procesamiento de información, pues va incluyendo, ¿verdad?, los registros sensoriales que tenemos por medio de nuestros sentidos, incluyendo la memoria a corto plazo, la de largo plazo, y se va recibiendo toda la información y esta información se retiene como por una fracción de segundo. Es retenida esa información, ¿verdad? Y luego, pues, dependiendo cómo el sistema va procesando la información, decide, ¿verdad? Si la descarta o si se la envía hasta la memoria de trabajo. Entonces ya ahí, ¿verdad? Nuestro cerebro empieza a funcionar si esa información logró pasar o no pasar, ¿verdad? Porque también en este proceso de el procesamiento que hace el sistema nervioso, puede ser que alguna información la descarte, ¿verdad? Y otra no. Entonces la que no descartó es la que nos envía el cerebro y es la que nosotros logramos procesar. Y las principales partes del cerebro que están involucradas, ¿verdad?, son la memoria y la corteza, ¿verdad?, donde está el lóbulo temporal también. Entonces esos son los principales que pues terminan, ¿verdad?, de hacer el procesamiento de la información. Tenemos el desarrollo del cerebro. En cuanto al desarrollo del cerebro, hay diferentes factores que influyen. Entonces, son estructuralmente, los seres humanos son estructuralmente similares, ¿verdad? Pero existen diferencias entre los individuos. Como mencionaba, ¿verdad? Unos vamos a tener más desarrolladas unas habilidades que otras y pues los demás, puede ser que ellos sí las tengan desarrolladas y nosotros no. O tal vez ustedes tienen algunas desarrolladas que yo no tengo y así sucesivamente, ¿verdad? Pero cuando esto se da también nosotros, ¿verdad? Si entendemos mejor, que también hay que apoyar a los que se les dificulta y así ellos nos van a apoyar en lo que se nos dificulta a nosotros. Nos dice que hay 5 factores que influyen en el desarrollo del cerebro: la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los teratógenos.
como la genética ya la habíamos mencionado, ¿verdad? La estimulación ambiental, pues sí, va a depender del contexto donde vivamos, la cultura, con quien nos desarrollemos, vivamos, ¿verdad? Depende de la nutrición, ¿verdad? La alimentación que se lleve, el control y de cómo se vayan educando también. Los esteroides tienen que ver, por ejemplo, los niños que nacen prematuros. A veces, ¿verdad? Como sus órganos no tienen el desarrollo completo. Tal vez están formados, pero si su desarrollo no se completó. Entonces, los doctores les dejan ciertos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, para la maduración pulmonar, sé yo que les dejan a veces a los niños prematuros. Esto también les puede afectar. eh, a eso se refiere cuando menciona los esteroides. Les puede afectar en el desarrollo porque ya no es lo mismo, ¿verdad? Y como ese medicamento puede tener algún efecto negativo ya con el tiempo, ¿verdad? Según los niños se van creciendo, puede ser que después resulte con alguna anomalía, entonces eh, ahí puede afectarles, ¿verdad? Y los teratógenos que se relacionan, por ejemplo, si la mamá consume drogas cuando está embarazada, ¿verdad? Algún tipo de droga, alcohol o fumar, esto también puede afectar, ¿verdad? Lo que es el desarrollo del feto, entonces pueden nacer con alguna enfermedad. Y ahí sería alguna, podría ser alguna normalidad, ¿verdad? Una deformación. Entonces todo eso entra ahí en los teratógenos, que hay diferentes enfermedades también que les pueden dar, no necesariamente por drogas, pero al final pueden producir una malformación, ¿verdad? Y eso viene a afectar el desarrollo del cerebro ya cuando nosotros crecemos. Y bueno, de ahí, ¿verdad? Hay que ver qué estrategias se pueden aplicar para que esas personas puedan tener una vida normal, ¿verdad? Siempre se van a tener problemas y bueno, y el trato tendría que ser diferente, pero se busca la manera de poderlos contextualizar, ¿verdad? Al mundo en el que estamos. También tenemos la motivación. Diana iba a participar. Hola, ¿Sí? tenía una consulta con ¿Sí? respecto a los teratógenos. Sí, dígame. Las personas ya nacen con este factor de teratógeno o se puede dar en el transcurso de su vida alguna normalidad. Sí se puede dar porque a veces también se puede generar algún accidente, ¿verdad? Y puede también provocarnos que digamos, hay enfermedades que quedan tumores en el cerebro o un accidente también, se me ha olvidado de la enfermedad también que da. Pero puede ser de que si nosotros, bueno, tenemos alguna fractura o alguna lesión en nuestro cerebro también, ¿verdad? También la incluye, no necesariamente solo es que pueden hacer con alguna normalidad, sino también podemos, ¿verdad? Sufrir algún accidente o una enfermedad en el transcurso de nuestra vida, una embolia podría ser. Entonces, podría afectarnos también en el transcurso de nuestra vida y adultos, ¿verdad? No solamente de chiquitos. No sé si le queda clara la respuesta. Sí, sí, gracias. Bueno, y si no, pues vamos a buscar, ¿verdad?, qué otras enfermedades nos pueden dar y se las comparto después. También podemos hacer eso. Cuando les hablaba de la motivación y las emociones, están relacionadas, ¿verdad?, de forma integral con el procesamiento cognitivo y las actividades nerviosas. Además, cuando la motivación y las emociones se regulan de manera apropiada, ¿verdad?, influyen de manera positiva. Y esto también tiene que ver con el aprendizaje, la atención, el aprendizaje y la memoria. Si ustedes están emocionalmente equilibrados, se facilita más que ustedes puedan prestar atención, que puedan tener un mejor aprendizaje y también la memoria funciona mejor. Pero a veces, ¿verdad? Hay diferentes problemas que puede ser de que no andemos al 100, ¿verdad? Pero sí hay que tratar, ¿verdad?, de equilibrarlo. Y en caso
de que aún nos pase algo grave, pues hay que intentar, ¿verdad?, solucionarlo lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Y pueden ponerse a dibujar, puede leer libro o puede escribir, ¿verdad? Los psicólogos recomiendan también que, bueno, si usted padece, ¿verdad?, de un carácter, no padece, si usted tiene un carácter fuerte y se le dificulta a veces, ¿verdad?, controlarlo y se enoja demasiado, con poquito se enoja rápido. También pueden anotar lo que les molesta en una lista y después, miren, no sé si, pues, si les va a funcionar, no les va a funcionar, pero comprobar no se pierde nada, ¿verdad? Entonces, se escriben lo que les molesta y luego pues se prenden las paginitas, ¿verdad? Y si no, pues por lo menos usted intentó sacar las cosas, ¿verdad?, que le molestan, pero si no, hay otras cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Si a usted le gusta, ¿sabe?, si puede tocar guitarra o algún instrumento, también puede ponerse a cantar, a bailar, a dibujar, pero que le ayude, ¿verdad?, que esa energía negativa usted la pueda canalizar y sacarla. Porque sí, también nuestro sistema nervioso funciona bien, estamos equilibrados con nuestras emociones, ¿verdad? Y estamos motivados. Entonces, sí, ¿verdad? Con eso también no parece, pero hay que tener cuidado. Vamos a ver. Fibro, ¿cómo se pronuncia? Esta enfermedad no la había leído, pero le voy a averiguar si será teratógena. Fibromialgia. ¿Usted lo ha oído mencionar, Oscar, o sabe algo de qué se trata la enfermedad? Trauma físico emocional, ahí cayó otro mensajito. Alteraciones del sueño, infección como un virus, aunque no se ha identificado ninguno. Esas son las causas. Mire, sinceramente no estoy segura si es patógeno, pero se lo voy a averiguar. Trauma físico emocional. Ok, solo voy a anotarla. La pregunta y seguimos. Está interesante las causas. Se dice que es una enfermedad de un dolor crónico. Dice que las personas padecen un dolor como más intenso o son más sensibles al dolor en términos generales. Entonces, pero suena más a una enfermedad física, pero creo que no entra en los teratógenos. Pero igual lo vamos a investigar. En la siguiente tutoría lo vamos a ver. En cuanto, bueno, muchas gracias por la participación. La educación emocional tiene que ver con la capacidad de aprender, ¿verdad? Y que tiene por finalidad aumentar el bienestar personal y social, ¿verdad? Eh, este, nosotros, ¿verdad? También tenemos, esto también se tiene que desarrollar, ¿verdad? La educación emocional. Hay 4 dimensiones eh, que pueden ver en la presentación. El autoconocimiento, que es que tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de reconocer un sentimiento en el momento que aparece, ¿verdad?, y relacionarlo con qué estímulo nos provoca. Puede ser sentimiento de felicidad o puede ser, ¿verdad?, o que nos depende, ¿verdad?, nos puede afectar positivo o negativamente, entonces nosotros tenemos que saber identificarlo. Está la autorregulación, controlar el tiempo, ¿verdad?, durante el cual estamos bajo el dominio de nuestros sentimientos, que es una habilidad vital, fundamental.
tenemos que saber controlar, ¿verdad? Porque a veces puede ser, ¿verdad? Que por querer mucho a una persona o algún familiar, tal vez nos están haciendo daño, pero tal vez nosotros no reaccionamos, y es porque también puede ser que no tenemos, ¿verdad? El desarrollo emocional que deberíamos tener, entonces no sabemos autorregularlo, ¿verdad? Y decir, no, hasta aquí, ¿verdad? Esto, en vez de aportarme para mi vida, está haciendo daño, entonces nosotros tenemos que saber identificar cuando una cosa así nos esté pasando. El otro es la motivación, que es imprescindible para alcanzar las metas importantes, ¿verdad? Se relaciona con los impulsos, la inhibición de pensamientos negativos y la capacidad de resistencia a la frustración. Pues de problemas nadie nos libramos, ¿verdad? Así es la vida, ¿verdad? Solo que hay que saber sobrellevarlos y saber llevar un equilibrio. Entonces, si sentimos que nuestra educación emocional pues no se ha logrado desarrollar completamente, podemos, ¿verdad?, buscar información y leer, ¿verdad?, y ver de qué manera nos podemos ayudar. Y en la motivación, pues, claro, ¿verdad?, entre más equilibrados estemos emocionalmente, se nos facilita más porque tenemos más voluntad, más interés de hacer las cosas. Entonces, en vez de sentir una carga, a veces nos sentimos un poquito más llevadero, ¿verdad? Porque puede ser que sea difícil, pero se nos facilita más para hacer las cosas. Y en vez de empezar a frustrarnos, ¿verdad? Y decir, no puedo, esto es que me va a servir, no me va a ayudar. Entonces, hay que decir, ¿verdad? Sí. Si no sabemos para qué nos va a servir, pero hay que tener, ¿verdad?, la mentalidad de que nos va a servir para algo. Y luego hay que tener empatía. Ya tráigame la escoba, listo. Empatía, ¿verdad? Se trata de la capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de una forma socialmente apropiada. Entonces, sí, bueno, a veces, ¿verdad?, hay personas que bueno, la mayoría, hola. Yo quisiera compartir con los compañeros algo con respecto Sí. a esto, este punto en particular. Fíjense de que allá casi finalizando el ciclo, por ahí por julio, mi mamá cayó enferma un 30 de junio y estábamos ya casi para entrar a los parciales y teníamos todavía que entregar unas tareas y fue bien tremendo porque yo dije, bueno, ya no voy a entregar estas tareas y quizás ya no voy a seguir estudiando porque mi mamá está muy enferma. Y así, y de repente yo vi la computadora, tenía que hacer la tarea porque no la había hecho y ya solo faltaba ese día para entregarla, era el 30 de junio. Y de repente dije yo, bueno, mi mamá va a morir y mi vida tiene que seguir, no voy a abandonar mis metas por ella, porque ella ya culminó el tiempo aquí en este mundo, ¿verdad? Y Dios ha determinado llevársela. Pero fue bien tremendo porque estaba esa indecisión en mí de continuar o no continuar. Y efectivamente, mi mamá murió el 1 de julio. Y si yo hubiera desistido, ya no hubiera entregado esa tarea. Y después dije yo, bueno, voy a continuar. Pero el 3 de agosto muere mi papá. Entonces, fue bien tremendo cómo esa parte donde dice autorregular y dominar nuestros sentimientos, o sea, de que no, mis sentimientos de dolor, que no superara mi estabilidad emocional y incluso mi estabilidad familiar, mi estabilidad en el estudio. Fue bien difícil controlar eso porque son circunstancias que sobrepasan nuestra forma normal de vivir la vida, ¿va? Entonces tendemos muchas veces y muchas personas sí colapsan ante esas circunstancias y abandonan todas sus metas, todos sus objetivos
porque no supieron autorregular sus sentimientos de dolor, ¿verdad? O de cualquier situación que se les presentó en la vida. Entonces, yo tuve que motivarme, o sea, automotivarme y decir, tengo que continuar, o sea, mis padres ya dieron todo, amé a mis padres, me amaron, o sea, tengo que seguir por mis hijos, por mí misma, y incluso sí tuve que recurrir a medicamentos como para dormir, porque me fue difícil dormir, y incluso todavía estoy tomando para oxigenarme el cerebro porque me afectó mi sistema nervioso central, pero yo tuve que automotivarme y decidir de continuar, porque mi vida continuaba, o sea, la vida de ellos terminó, pero la mía seguía, y también, ¿verdad? Si algún compañero puede estar pasando por momentos quizás no iguales, pero similares, donde nuestros sentimientos nos pueden afectar de tal manera de que nosotros abandonemos nuestras metas y objetivos, quizás allí de poner en práctica, ¿verdad? Esa dimensión de autorregulación y quizás de automotivación para seguir adelante y, y esforzarnos, ¿verdad? Por cumplir nuestras metas y objetivos, solamente. Juanito, me. Ok, muchas gracias, Diana. Pues, ya silenciaron el micrófono. Gracias por la participación, Diana. La verdad que sí, son momentos bien difíciles, ¿verdad? Y si al no saber controlar, sin autorregularse, pues difícilmente, ¿verdad? Se sale de una situación así. Muchas personas caen en depresión e incluso, ¿verdad? Llegan hasta suicidarse. Entonces, al no saber manejar las situaciones y los problemas, sí, ¿verdad? Bueno, estamos inmersos en este mundo, ¿verdad? Y hay que saber llevar la vida, y la felicito porque usted, ¿verdad?, lo ha logrado, ha salido adelante, y como dice, sí ha tenido que recurrir, ¿verdad?, a tomar medicamentos para dormir, pero sí tenía que controlar su sistema nervioso, porque a veces también se puede intentar, ¿verdad?, sobresalir, intentar automotivarse, pero también el sistema nervioso puede colapsar. Entonces sí, es de ir al doctor, ¿verdad? También a chequearse cuando uno ya siente que no le anda funcionando bien ni la mente ni el cuerpo, porque sí puede ser que ya esté cerca de un colapso nervioso también. Y eso también puede provocarle otros problemas, ¿verdad? Y quedar hasta mal después, físicamente y mentalmente. Entonces, ¿verdad? Felicito a la compañera. No sé si alguien más quiere compartir también alguna situación o algún comentario que quieran hacer referido, ¿verdad?, a la educación emocional. Cuando hablamos de empatía, ¿verdad?, también hay muchas personas que parece que no la tienen, ¿verdad? Y nosotros debemos, ¿verdad? Podría ser que si ya conocemos que alguien esté teniendo algún problema, bueno, pensar, ¿verdad? Si fuera yo el que estuviera en esa situación, ¿qué haría, verdad? Por lo menos no, si no vamos a ayudar, ¿verdad? Y entonces si no vamos a ayudar, entonces quedarnos, ¿verdad? Nada más con saber y no ir a criticar al otro por lo que está haciendo o lo que no está haciendo, o ir a juzgar, ¿verdad? Si no vamos a ayudar, sino que hay que ser empáticos. Hay muchas personas que en la calle andan sonriendo, pero en realidad tienen muchos problemas, ¿verdad? Y por dentro en realidad, pues andan tal vez con sus emociones quebradas, por decirles así, ¿verdad? Y tal vez nosotros no sabemos o hacemos comentarios fuera del lugar, ¿verdad? A veces sin saber podemos desequilibrar a otra persona. Entonces también hay que tener empatía, ¿no? Y luego tenemos las diferencias individuales, ¿verdad? Vamos a ver. En cuanto a las diferencias individuales, bueno, ya, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que cada uno somos diferentes hasta nuestro aspecto, no solo en lo físico, ¿verdad? Es diferente de género, tenemos diferencia en las edades, en las clases sociales, y, ¿verdad? También en cuanto a las diferencias individuales, pues se hace evidente también en la forma de que nosotros hablamos y podemos estructurar ciertas informaciones, ¿verdad? Estructurar las ideas
la forma en que cada uno escribe. Algunos aprendimos a agarrar bien el lapicero, otros no, pero podemos escribir, ¿verdad? Y así lo utilizamos. También otros pues son diferentes, somos diferentes en la manera de comportarnos y todo esto, ¿verdad? Ya en un salón de clases pues se puede contextualizar y observar, ¿verdad? Cómo cada uno pues tiene sus diferencias, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje también. Somos diferentes en las motivaciones que tenemos, en las necesidades, en los intereses, ¿verdad? No a todos nos interesa hacer lo mismo, ni todos tenemos las mismas metas, ¿verdad? También en las formas de que vamos aprendiendo y también en la manera de resolver los problemas y conflictos. Eh, ya saben que la violencia no es buena para resolver un problema, ¿verdad? La mejor opción es dialogar, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo cuando se puede. Pero hay personas, ¿verdad?, que son diferentes, tienen un carácter fuerte y, bueno, a veces difícilmente también son muy, a veces también son muy impulsivos, entonces su manera de resolver los problemas, pues puede ser que ellos lo intenten hacer violentamente, ¿verdad? Aunque no es la manera correcta, pero recordemos que cada persona pues actúa diferente, ¿verdad? Entonces, así por eso están las diferencias individuales y asociados a los conceptos de personalidad, pues es cuando eh, la inteligencia, ¿verdad? Como la tenemos desarrollada, la motivación, la cognición y otros términos que pueden ser referidos a la psicología de cada uno, ¿verdad? Eso ya es en la personalidad específicamente. También los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de aprender. Eh, Hablando de personalidad, ¿verdad? La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, pensamientos asociados al comportamiento. Es decir, ¿verdad? Que todos tenemos, algunos tenemos actitudes similares, ¿verdad? Sí, pero no somos iguales. Y los hábitos y las conductas, pues, de cada uno van persistiendo en el tiempo y cada uno, pues, sabe cómo actuar, ¿verdad? En diferentes situaciones y también nosotros sabemos distinguir, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a estudiar, ya teníamos el grupito de amigos, sabíamos el que le gustaba bromear, el que era más enojado, el que era callado, ¿verdad? El que era callado, pero cuando aportaba algo, no era de por gusto, ¿verdad? Siempre nos daba información importante o siempre nos daba el mejor consejo, ¿verdad? Pero en lo referente a lo demás, parecía que no estaba con nosotros tal vez en el grupo de amigos, pero sí estaba, ¿verdad? Y así todos tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Y así actuamos ante la sociedad y con las demás personas. Entonces, eso nos caracteriza como independientes a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también nos hace diferencia a los demás, de cómo tenemos nuestra personalidad. También tenemos, ¿verdad?, que la inteligencia es una habilidad básica que influye en el desempeño de todas las tareas que son cognitivas y que tienen algunas evidencias que las van apoyando, ¿verdad? Gardner nos da la teoría de las inteligencias múltiples, que al menos él había identificado 7 clases de inteligencia: la lingüística, la musical, la espacial, la lógico-matemática, la corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Bueno, esto, ¿verdad?, es también eh, lo que asociar con los hemisferios, ¿verdad?, cómo estaban repartidas las funciones y, como les decía, pues algunos tienen más desarrolladas algunas, una de las inteligencias que otras. Entonces, esto también tiene que ver, ¿verdad?, con las diferencias individuales y el desarrollo que nosotros hemos tenido en el transcurso, pues, de nuestra vida. Vamos a ver, no sé si no me aparece dónde están las inteligencias. Bueno, me aparece en blanco la diapositiva, pero en cuanto a las inteligencias, ¿verdad? La lingüística, pues es la verbal, como nosotros tenemos la habilidad, ¿verdad?,
podría ser la comunicación oral, ¿verdad? También tiene que ver que algunas personas no logran poder pronunciar algunas letras, ¿verdad? Como la R. También tiene que ver en el desarrollo de esta inteligencia. A veces puede ser algún problema genético y por eso es que no se logra desarrollar bien. La musical, ¿verdad? Tiene que ver con los diferentes instrumentos musicales que los pueden tocar violín, guitarra y también que pueden cantar. Ahí entra también, ¿verdad? Los que logran desarrollar bien esa inteligencia. La espacial es de nosotros sabemos ubicarnos bien, ¿verdad? Donde, por ejemplo, podría ser que usted sabe distinguir el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Los que son buenos en geometría, en cosas de geometría, desarrollan bastante esta inteligencia. Eh, También en cuestiones de, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Pero la cosa es que nosotros, ¿verdad? Sabemos identificar también muchas simbologías, ¿verdad? Que tienen que ver con el espacio. En el espacial, cuando son niños chiquitos, podría ser, si logran, ¿verdad? Identificar, si uno les dice que caminen tantos pasos a la derecha, tantos pasos a la izquierda. Si ellos saben identificar la derecha y la izquierda, lo de adelante y lo de hacia atrás, se van desarrollando bien lo que es referido al espacio, ¿verdad? Y los movimientos que tienen que hacer. En la lógica matemática, pues ya se sabe, ¿verdad? Sí. Los numeritos, ¿verdad? A algunos no les gustan mucho los numeritos, pero la matemática es bastante importante. En realidad, a veces decimos que hay ciertas fórmulas que no nos van a servir de nada quizá en la vida. Bueno, porque no nos vamos a dedicar exactamente a la matemática. Pero de ahí lo básico de la matemática realmente sí lo utilizamos en el diario vivir, ¿verdad? Hasta cuando compramos los tomates, los pepinos, todas, ¿verdad? Las verduritas de libra de pollo. Estamos haciendo cuentas, bueno, no, si me compro esto no me alcanza, y usted ahí empieza a utilizar la matemática, pero a veces decimos que no nos va a servir, o pero ya, ¿verdad? Bien desarrollada, pues ya tenemos, ¿verdad? Ahí los que se dedican a la lógica matemática, a la álgebra, a la geometría, ¿verdad? También. Ellos sí logran desarrollar bien esa inteligencia. La corporal, ¿verdad? Senestésica, pues se relaciona todo lo que tenga que ver con movimiento, las habilidades motoras finas y las habilidades motoras gruesas, ahí van incluidas. Y la interpersonal es cuando nosotros, ¿verdad? Somos capaces de desarrollarnos en un contexto social, ¿verdad? Podemos interactuar y convivir con los demás sin ningún problema, porque hay personas que no la tienen bien desarrollada y pues no logran socializar, ¿verdad? Les cuesta socializar. Cuando nosotros tenemos desarrollada esa inteligencia, pues no se nos dificulta mucho, ¿verdad? No quiero decir que vamos a ser amigos, ¿verdad? Pero podemos llegar y poder entablar una conversación con otra persona sin ningún problema. Y la intrapersonal, pues ya es con nosotros mismos, ¿verdad? Y por ahí podría entrar también lo que estamos hablando de las emociones, hasta que tengamos nosotros mismos la autorregulación, ¿verdad? De podernos controlar, de saber actuar también, ¿verdad? Pensar antes de ir a actuar, ¿verdad? Y no actuar solo por impulso sin saber en qué problema nos podemos meter también. Entonces ahí va la intrapersonal, ¿verdad? Es como decir que es la por dentro, la interpersonal ya es como actuamos por fuera con los demás. Y aquí se me esfumó la imagen. Vamos a ver, de acuerdo a Fierro, se entiende también, ¿verdad? Que por estilos cognitivos hay ciertos patrones diferenciales e individuales de reacción ante la estimulación recibida. Dice Carlos que la intrapersonal puede incluir el razonamiento interno, la meditación, entre otras. Así es sí, como cuando nosotros, ¿verdad? Hacemos conciencia, también eso es de la inteligencia intrapersonal, que nosotros empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si yo estoy consciente de que he andado haciendo cosas
que no son buenas para mí, digamos así, o que van a dañar a otras personas, podemos ser capaces de reflexionar, ¿verdad? Y decir, no, pero estoy fallando en esto en vez de ayudarme me está dañando mi salud, tengo que hacer esto y bueno, y después de reflexionar, si somos capaces de decir esto lo voy a eliminar de mi vida porque lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Y mejor voy a retomar mi vida por este camino y por el otro. Si tenemos la capacidad de reflexionar de nosotros mismos, también es que tenemos un desarrollo equilibrado, ¿verdad? De esa inteligencia, también eso lo incluye. Como les decía, ¿verdad? Los estilos cognitivos, cuando nosotros procesamos la información, ¿verdad? Y en definitiva nos dice de aprendizaje y de afrontamiento cognitivo de la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros vamos reaccionando, ¿verdad? Ante los estímulos que vamos recibiendo, pues dependiendo de la situación, dependiendo de la información, nosotros pues vamos viendo cómo reaccionar, ¿verdad? Yo decirles que hay que tratar, ¿verdad?, de reaccionar de la manera más adecuada posible, ¿verdad? Entre menos se pueda dañar a los demás, pues mejor, ¿verdad? Recuerden que sí hay personas que parece que de eso viven, ¿verdad? De andar hablando de otras personas, de andarles deseando el mal o haciéndoles daño, pero no tenemos por qué ser igual que ellas, ¿verdad? Sino que nosotros hay que tratar de que toda la información que nos llegue, ¿verdad? Por medio de nuestros sentidos, pues tratar de procesarla, ¿verdad? Lo mejor que se pueda y saber reaccionar de la manera más correcta, podría ser más prudente o más empática dependiendo de la situación que se tenga, ¿verdad? Con las demás personas también. Y cada persona, pues, como es diferente, ¿verdad? Somos independientes, entonces cada uno va a ver cómo lidiar con esa información, ¿verdad? Para procesarla de la mejor manera posible, esperando que su sistema nervioso también esté funcionando pues de una manera equilibrada. El profesor y las diferencias individuales. Bueno, dice el documento, ¿verdad? La función como profesor es ayudar a sus estudiantes a aprender, a facilitarles y posibilitarles el aprendizaje, ¿verdad? Tendríamos que reconocer, ¿verdad?, que, bueno, en realidad sí, son seres únicos y diversos, en eso no hay discusión, ¿verdad? Y todos, dice que todo aprendizaje pasa por esas individualidades, ¿verdad? Es decir, como cada uno tiene su modo de aprender, bueno, es más fácil poder identificar, ¿verdad?, estos estilos de aprendizaje observándolos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, directamente en un grupo de clases, pues presenciales más que todo, por decirles así. Pero ya sí en esta modalidad sí es un poquito más difícil, pero bien se van identificando algunas cosas. Bueno, cuando me entreguen el ensayo, vamos a ver, algunos, espero, ¿verdad?, no me vayan a entregar resúmenes. Algunos a veces no entienden bien las indicaciones o como no saben hacer un ensayo, entonces lo que saben hacer es solo un resumen de lo más importante, ¿verdad?, de los contenidos, de lo que se les ha dicho que elijan el tema. Pero en realidad no es solo un resumen. Y ahí ya se va notando, ¿verdad? Porque bien se distingue cuando ustedes dan soporte personal. Aunque utilicen los conectores y ciertas palabras, bien se distingue, ¿verdad?, cuando ustedes están dando soporte. Entonces, por ahí, pues, es cuando nosotros también vemos. Y luego, ¿verdad? A veces, si yo veo que algunos solo hacen resumen, luego les pregunto, pero ¿por qué? Y a veces es porque no entendieron o porque realmente no saben hacer un ensayo. Entonces, ¿verdad?, se les explica mejor para que en la siguiente ya ustedes ya vayan mejorando alguna cosa que no entendieron o, bueno, se les orienta en lo que no saben hacer. Pero ya en la manera de que usted actúa, pues ya no, ¿verdad? No se puede observar. Dependiendo, aquí puede ser por sus comentarios y por las experiencias que nos comparten, ¿verdad? Pero
pero no se puede, pero no es como estar directamente con un grupo presencial, que es más fácil para poder ir identificando, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje que cada uno tiene. Entonces, mi presentación llega hasta acá, ¿verdad? Entonces, quiero saber si tienen alguna duda respecto al ensayo. Sí, yo le quería consultar. Allí estuve viendo la consigna, no dice cuántas palabras, cuántas páginas. Es un mínimo de 3 páginas y un máximo de 6 para el ensayo. Ah, ok. Gracias, Lick. Ok. Lo que les estaba diciendo al comienzo es que el interlineado se lo dejen según con las normas APA que están trabajando. En las normas APA dice Arial 1.5 y 2 el tamaño de letra, pero en el modelo de ensayo decía New Type, parece la letra a 12. Ajá, Time New Roman y la... Ajá. Bye. ¿Puede ser esa también? Sí, también Ok. la puedo utilizar. Bueno, gracias. Bueno, respecto al ensayo, ¿verdad? Les había dicho que lleva la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero eso no va a ir punteado. No van a escribir introducción, ¿verdad? Y luego empezarla, sino que va a ir el tema que ustedes le van a dar al ensayo y luego lo empiezan, ¿verdad? Ya planteado con forma de pregunta, ¿verdad? Y luego ya empiezan ustedes como a ir respondiendo, pero la introducción va a ir inmersa, ¿verdad? Yo tengo que distinguir que es una introducción, pero no va a decir que es introducción, ni desarrollo, ni conclusión. Y con los conectores, pues les va a facilitar más, ¿verdad? Para ir armando los párrafos, y la redacción les va a quedar mucho mejor, les va a quedar excelente si utilizan los conectores. Y como según los contenidos, ¿verdad? Ustedes lo van a leer y van a elegir el tema si no lo han empezado. Y luego pueden retomar, ¿verdad? Porque si pueden ideas también del contenido, pero que sean ideas cortitas, ¿verdad? O sea, todo para respaldar el aporte que ustedes van a ir dando según las respuestas de la problemática. Ustedes con eso van a fundamentar su ensayo, ¿verdad? Ustedes van a decir esto y esto está pasando, esta es la realidad, pero no se está haciendo nada, y lo van a argumentar, ¿verdad? Y según lo que dice el autor referido a tal y tal cosa, pues se debería hacer eso, y usted escribe ahí, ¿verdad? La idea principal que va a retomar, con la que va a reforzarlo, ya con eso usted lo va a fundamentar, ¿verdad? Y ahí le va a quedar, mire, excelente el ensayo. No sé si tienen otra pregunta. Licenciada, fíjese que yo siempre he tenido una duda. Sí. A la hora de hacer las referencias APA, no sé si se toma la referencia de la página de la universidad o de la plataforma, o simplemente del propio documento. Siempre, no sé si me entienden, siempre he tenido eso. Que, el documento a veces les aparece para descargar, ¿verdad? Entonces, cuando lo abren, lo van a citar como un documento que está en línea, ¿verdad? No me acuerdo cómo comienza, pero cuando dice recuperado de, usted escribe el link abre el documento, ahí está el nombre, ¿verdad? En la primera página aparece si es el libro o si es otro, se escribe el nombre y se escribe recuperado de y se copia el link. Voy a buscarla en las normas APA porque no las tengo ahorita en la memoria, pero ahí ahí aparece, ¿verdad? Paso por paso que lleva, pero así cítenlo si son de los documentos de los que están ahí en la plataforma. Solo ustedes no me han entregado tarea, fue del otro grupo, que son pocos que los que han citado bien, pero sí, ahí sí de recuperado de y se copia el link. Ahí se lo voy a mandar al grupo. A Silvia también le cuesta para citar.
Fíjense que hay que ir viendo el manual, porque si no, es mentira que se va a ir haciendo bien. Si usted encontró un libro de varios autores, váyase a las normas APA, donde dice con varios autores, con uno y no sé cuánto, ¿verdad? Usted ahí sé cuáles van. En Word, en la parte de referencias, ahí da la opción para que uno vaya creando las referencias y después al final él automáticamente las pone todos cuando uno ya le da la opción de crear las referencias. Pero sí, uno los tiene que ir creando, pero ahí va dando las parte por parte qué es lo que se va a ir llenando en cada campo. En YouTube encontré esa forma y se ahorra uno bastante tiempo. Sí, eso sí lo puedo hacer, compañero. Lo que yo no, lo que me cuesta es ver dónde voy a colocar, eh, si es página web, el autor, todo eso sí, pero a veces el material que da la universidad, los PDFs traen como un autor, entonces yo no sé si se pone el autor y el material proporcionado por la universidad. Eso es lo que un poco me queda duda. Lo que yo le pongo es material de la universidad y hasta ahorita no me han dicho nada que no va así, porque como se le pone que es material de ellos. Ok, material de apoyo proporcionado por la universidad, ¿verdad? Exacto. Así es. También se puede hacer. Gracias. Okay. Si el compañero puede compartir el video, pues también ahí en WhatsApp puede compartir el link. Sí, hola, licenciada. Sí, Quizás se da la confusión en más que todo en el material que brindan como diapositivas, porque allí sí, hasta abajo nos tiran la bibliografía y ellos escriben todos los autores que citaron, ¿verdad? Pero con respecto a materiales que ya vienen en PDF con sus nombres de autores, por ejemplo, hay uno de César Col y Inés, algo así, el nombre de la señora. Yo lo cito como el material ese, César Col y Inés tal dijeron tal cosa, un ejemplo, ¿verdad? Pero ya donde sí tengo problemas en ese de las diapositivas que tiran, porque allí sí no sé a quién citar porque unen a todos los autores ellos, ¿verdad? Y sí hago como el compañero dice, material que está en plataforma y le escribo el nombre del material porque no sé qué citar. Pero así lo he enviado y sí, igual no me han dicho nada. Ahí puede escribir el nombre, donde comienza la diapositiva, porque ahí está el tema principal. Solo copiar el tema principal recuperado de ahí, como ahí les abre el link, lo copian y lo pegan, y ahí luego le escriben material de apoyo de la universidad, es como ustedes le tienen ahí. Y así vamos a quedar con él. No le voy a bajar nota por eso. Así lo citan. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No. Si ya no tienen, para que se preparen para la siguiente tutoría en los minutos que quedan. La vamos a dar por finalizada, la tutoría de hoy. Está bien, gracias. Y pase feliz día. Bueno, gracias. Igual feliz día para todos. Cuídense. Gracias, igual feliz día. Gracias igual para todos. Feliz día.